Días, estimados. Una vez más, Auren agradece su participación. Agradece su participación. Vamos a iniciar como poniendo un poco en orden cómo se va a desarrollar la sesión. Les vamos a rogar el favor, al finalizar la charla, vamos a tener un espacio para poder responder las preguntas que ustedes tengan acerca del tema. Nosotros solicitamos a través de las invitaciones y de los correos enviados previamente, se enviaran las preguntas que quisieran que nosotros resolviéramos al finalizar la charla. Si recibimos algunos, vamos a dar respuesta, pues iniciando por contestar esas preguntas que fueron enviadas al correo. Pero de todas formas, si a lo largo de la conferencia ustedes tienen alguna aclaración que quieran solicitar, pueden levantar la mano en la herramienta virtualmente y pueden elevar sus preguntas. Bueno, bueno, a continuación, nuestra abogada Olga López nos hablará sobre la ley 2024 de 2020, la nueva ley de pagos en plazos justos. Ella es abogada senior de nuestra área de consultoría, con amplia experiencia en contratación pública y privada, litigio y asesoría general en derecho de la empresa. Vamos a manejar la siguiente metodología, bueno, pues la que ya les expliqué. De todas formas, cabe anotar que no duden en levantar la mano o por el chat pueden generar las preguntas, pueden hacerlo de manera escrita, que nosotros finalizando la charla las leemos y damos respuesta a todas las dudas que se vayan generando. Pues yo no tengo nada más que agregar. Así damos inicio entonces a nuestra conferencia. Gracias, Olga. Puedes continuar. Gracias, Amy. Bienvenidos a todos nuevamente. Como lo indicó Amy, les estaré acompañando en esta charla sobre la nueva ley 2024 denominada Ley de Pagos a Plazos Justos. La metodología va a ser, digamos que iniciaremos con una contextualización a nivel nacional para entender los motivos que llevaron a la implementación de esta ley. Luego de esto, una contextualización a nivel internacional en derecho comparado, analizando las diferentes regulaciones en cuanto al pago, las regulaciones en cuanto al plazo en otras jurisdicciones y en otras regulaciones. Después de esto haremos una exposición de los aspectos más importantes de la ley. Finalizando la charla tendremos un espacio para las preguntas y como lo indicaba Amy, si en el transcurso de esta charla surgen algunas inquietudes, se puede a través de la herramienta de la reunión enviar las preguntas y las estaremos contestando en su orden al finalizar de la charla. Cabe aclarar que en esta charla me referiré muy seguidamente a las grandes empresas con algunas prácticas que se han venido desarrollando y casi que convertido en una costumbre mercantil. Pero esto no quiere decir que todas las grandes empresas tengan implementado estas prácticas. No siendo más, damos inicio a la charla. Les voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. ¿Ya están observando mi pantalla? Todavía no, Olga.
Ya podemos ver tu presentación. Ah, vale, perfecto. ¿Les parece que ese tamaño está bien? Sí pueden leer todos. Sí, sí, sí podemos. Ahí lo tienes en modo presentación, ¿verdad? Sí, Sí, perfecto, así está bien. vale, perfecto. Entonces, dentro de los antecedentes que anteceden a la expedición de esta norma, tenemos que para esta ley tiene una iniciativa parlamentaria y en las consideraciones se tuvieron en cuenta aspectos jurídicos, políticos, sociales, económicos y comerciales eh, que llevaron a la expedición de esta norma. Entre los más importantes tenemos que se observó que en el mercado colombiano hay una generalizada práctica en las relaciones contractuales consistente en realizar el pago de la prestación de bienes o servicios en plazos exagerados, plazos que resultan siendo lesivos a los intereses de los acreedores y especialmente a aquellos pequeños y medianos comerciantes que se ven obligados a aceptar unas condiciones de pago que no son equitativas. Así como está en la presentación, tenemos unas relaciones contractuales que no son equitativas. ¿Por qué? Porque el gran empresario o el gran distribuidor es quien anteponía las condiciones casi que unilateralmente de pago. Es decir, que si el pequeño o el mediano comerciante no aceptaba estas condiciones, pues podía acudir al mercado a quienes sí las aceptaban. Entonces, qué se veía? Que hay unos pagos que se realizan en 90, 120 hasta 180 días. Otra de las razones que llevan a hacer la regulación es que en el país se llegaron a presentar estos plazos exagerados que llegaron a ser casi hasta de un año, porque además de que el plazo inicialmente pactado para realizar el pago fuera amplio, esto es hasta 180 días o más, las empresas han implementado políticas para la aceptación, la erradicación de facturas que han dilatado ese término y, como les decía, han llegado a que los pagos se hagan efectivos en algunos casos hasta dentro de un año. De esta manera, el gran comerciante o el gran empresario o la gran empresa lo que tenía era una especie de financiación con la pequeña y mediana empresa, porque podía vender el producto, no pagarlo durante este tiempo y tener el manejo de este dinero. ¿Y qué pasaba en la contraparte? Que el pequeño comerciante sí tenía que acudir a financiarse con el sistema financiero o con otros medios de pago durante este tiempo que no percibía el pago, porque el pequeño comerciante tenía que cumplir sus obligaciones, tenía que pagar toda la parte de sus trabajadores, empleados y etcétera. De esta manera, nuestros pequeños comerciantes acudían a figuras como el factoring o préstamos bancarios. Esto hizo que la balanza estuviera muy desnivelada y conllevó a que se hiciera un estudio de las regulaciones en el exterior que ya habían implementado y digamos que ya tenían una experiencia en este tipo de regulación en cuanto a los plazos. En el derecho colombiano, digamos que prima la primacía de la voluntad, es decir, que en los negocios entre comerciantes lo que prima es la voluntad de las partes, que no contraríen la ley, o sea que ellos pueden pactar libremente las condiciones de sus contratos. Sin embargo, el Estado tiene la potestad de intervenir cuando se configuran en el mercado prácticas que configuran competencia desleal. Y lo que busca la regulación es que el trato sea más justo y estas relaciones sean más justas. Perdón. En cuanto a la regulación,
Perdón, quiero un minuto, por favor. Les pido disculpas, en este momento no fueron fallas técnicas, sino fallas físicas. Entonces, continuamos. Dentro de la regulación de pagos en el derecho comparado tenemos que países como España, el Reino Unido y la Unión Europea, más recientemente Chile, tienen implementadas una regulación en cuanto al plazo y tienen unas características que son similares en todas estas regulaciones. Dentro de esas características que comparten con la norma colombiana está que estas normas, estas regulaciones establecen un término máximo para realizar el pago. Y este término generalmente va entre los 30 y los 60 días. También que hay una prohibición de pactar términos diferentes, es decir, que se lleguen a acuerdos privados para acordar que los pagos se hagan en un plazo más extenso, a excepción de Chile, que contempló una excepción de acuerdos entre privados que posteriormente tuvo que regular, porque resulta que en lugar de la excepción se convirtió en la regla general. En España, la primera norma que contempló esta regulación se expidió en el 2004 y posterior a eso tuvo modificaciones en el 2010 y en el 2013. Estas modificaciones específicamente tuvieron que ver con los plazos. Inicialmente se contemplaba, como se contempla en el primer año de transición de esta norma, un plazo de 60 días, luego se hizo una modificación a 30 días y en el 2015 se volvieron a ampliar los plazos a 60 días. Es por esto que en la norma colombiana también el gobierno estableció que pasados 3 años de la implementación de la norma iba a proceder a hacer una revisión para validar las características del mercado y entender cómo ha funcionado y si debe hacer algunas adecuaciones o modificaciones. La otra característica importante es que hay una consideración en toda la normativa especial en cuanto a las compras estatales. En Chile, que es digamos que como la regulación más cercana a Colombia, se inició la implementación en mayo del 2019. Una implementación o una regulación del pago generalizado a 30 días, con una excepción, que fue que se permitía hacer acuerdos entre privados para ampliar este término, siempre y cuando los acuerdos cumplieran con cierta normativa, pero era una normativa muy laxa, eran unas condiciones muy laxas, y es decir, una de esas es que tenían que inscribir el acuerdo ante como el análogo del Ministerio de Industria y Comercio, debía suscribirlo de mutuo acuerdo, pero esto no impedía que nuevamente las condiciones fueran desequilibradas. Entonces tuvo Chile nuevamente que volver a regular estos acuerdos, esta excepción de acuerdos entre privados, y lo que dijo Chile fue, ok, continuamos con la excepción de acuerdos entre privados, la mantenemos, pero cuando este acuerdo se celebre entre una gran empresa y una pequeña empresa, solo se puede, este acuerdo solo puede ser válido si beneficia a la pequeña empresa. De ahí que en la ley colombiana tengamos una excepción de acuerdo en relación a la gran empresa. Listo. Entonces, ya aquí iniciamos en materia con la ley 2024 del 2020. Por medio de esta ley, lo que se hace es adoptar normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación. ¿Y qué hace la ley? Desarrolla el principio de la buena fe contractual y adopta las medidas que protejan a las personas naturales y jurídicas que sean sometidas a condiciones contractuales gravosas, como se venía presentando,
en relación con los procedimientos, plazos de pago y facturación de sus operaciones comerciales. Incorpora la obligación de pagos a plazos justos y se adopta un deber de todos los comerciantes que ejercen operaciones mercantiles en la obligación de efectuar sus pagos dentro del término legal que establece esta norma. Este principio de buena fe está consagrado no solamente en nuestro Código de Comercio, en nuestro Estatuto Comercial, sino también en el Código Civil, en la Constitución Política, en el artículo 83 y en algunas normas que regulan la competencia desleal. ¿Por qué? Porque dicen estas normas que los contratos deben ejecutarse de buena fe. Y esa buena fe se vincula con los deberes de honestidad, de consideración de los intereses de mi contraparte, de colaboración entre las partes, de solidaridad, de claridad, de equilibrio, de reciprocidad, de lealtad, entre muchos otros. Esa reciprocidad que implica que sean equivalentes mis derechos y mis obligaciones, que entregue el producto y que en un plazo razonable también obtenga el pago por el valor de ese producto. Dentro del ámbito de aplicación tenemos que esta ley aplica a todos los pagos causados como contraprestación de actos mercantiles. Este es importante hacer la claridad dentro de los actos mercantiles porque nuestro Código de Comercio en su artículo 20 enuncia 19 numerales de una serie de actividades que se consideran mercantiles y que tienen relevancia en la medida que con ocasión a ellos se identifica si una persona natural o jurídica es comerciante o no, que es quien tiene la calidad para efectuar estos actos mercantiles. De ahí que la norma traiga una excepción en cuanto a las personas naturales o jurídicas que ejerzan esporádicamente actos de comercio, porque el código no los considera comerciantes y en este entendido estarían fuera de la aplicación de la norma. Pero la norma hace una inclusión a estas personas naturales o jurídicas para que queden cobijadas dentro de estos plazos. Eso se encuentra en el artículo 11 de nuestro Código de Comercio. Y a continuación pues les voy a citar de algunos actos que se consideran mercantiles. El primero y el más común de todos es la adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma y la enajenación de los mismos, es decir, la compra de bienes o servicios y posterior venta de estos mismos bienes o servicios. El recibo de dinero, el mutuo interés, el giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos valores, que está en el numeral 6, la negociación a título oneroso de las partes de interés de cuotas y acciones. Este punto es importante porque dentro de la regulación de este pago y dentro del plazo quedó pactado también todas aquellas adquisiciones de acciones o cuotas partes de empresa, por ejemplo, la adquisición en fusiones o la adquisición de estas acciones deben hacerse inicialmente dentro de este plazo de los 60 y posteriormente los 45 días. De manera general, aparte de estos 19 numerales, el estatuto establece que toda aquella relación que esté regulada por el Código de Comercio se considera un acto mercantil. Y por regla general, los actos mercantiles son aquellos que tienen la característica o la finalidad de tener un ánimo de lucro, ya que los actos a título gratuito son ajenos a la vida comercial. También regula los pagos realizados por contratistas principales a sus proveedores y a sus contratistas, es decir, que no solamente regula la relación principal entre comprador y vendedor, sino que debe sujetarse a estos mismos pagos el comprador o el vendedor respecto de sus proveedores y contratistas. Es decir, que en todo el círculo de la relación comercial, ninguno de los actores podrá pagar en plazos distintos a los que regula la norma. Regula también los pagos efectuados por personas sin tener la calidad de comerciantes que ejerzan operaciones mercantiles esporádicas.
¿Qué se excluye? La ley hace una exclusión puntual de los eventos en los cuales no aplica el plazo para pagos. El primero de esos son los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan consumidores que estén sujetas a normas de protección del consumidor. Por ejemplo, la Ley 1480 del 2012 que es el Estatuto del Consumidor y la Ley 1328 que regula las actividades del consumidor financiero. En segundo lugar, tenemos los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras de cambio. ¿Por qué la norma hace esta exclusión? Porque dentro de los 19 numerales del artículo 20 del Código de Comercio establece que la expedición de cheques se encuentra como un acto mercantil. En tercer lugar, tenemos el pago de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos por entidades aseguradoras. Esta exclusión se hace también porque dentro de las actividades empresariales de comercio se encuentran aquellas que son realizadas por las aseguradoras. Siguiente tenemos el contrato de mutuo y los contratos típicos o atípicos donde el plazo diferido sean propios de la esencia del contrato respectivo. El contrato de mutuo, ¿por qué? Porque dentro de uno de los numerales se encuentra que el contrato de mutuo es considerado un acto de comercio. Entonces, si queremos excluirlo, debe ser de manera expresa dentro de la norma. Y aquellos contratos donde la esencia del contrato sea el pago a plazos, por ejemplo, el contrato de arrendamiento. Por ejemplo, los contratos de trato sucesivo, donde los pagos se hagan los suministros y los pagos se hagan de manera periódica. Es decir, que estarán sometidos al plazo solamente aquella parte efectivamente ejecutada. Seguidamente tenemos las deudas sometidas a procedimientos concursales o de reestructuración empresarial, que se regirán por lo establecido en esta norma especial, que es la Ley 1116 de 2006, y el reciente decreto 560 de 2020. Es decir, que los acuerdos que se hagan dentro de esta reestructuración no quedan sometidos a estos plazos y pueden tener unos plazos mayores, porque la idea de estos procesos concursales es la reactivación del empresario para evitar su liquidación. Las operaciones mercantiles realizadas entre sociedades consideradas como grandes empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que quedan excluidas aquellas relaciones que se dan entre gran empresario y gran empresario. Estos pueden pactar unos plazos adicionales o unos plazos diferentes más amplios a los pactados en la norma, teniendo en cuenta que tienen el músculo financiero para soportar estas operaciones. La norma inicial, tal y como inició el proyecto de ley, no contemplaba una excepción en cuanto a la gran empresa, pero por solicitud de algunos gremios se contempló la posibilidad y finalmente quedó excluida. Se solicitó también que se incluyeran dentro de esta excepción no solamente las relaciones entre grandes empresas, sino las relaciones entre la gran empresa y la mediana empresa. Esta solicitud no prosperó porque la mayoría de empresas son mediana empresa y quedarían sometidas a las mismas condiciones que se pretenden regular. Para ubicarnos un poquito más dentro del tamaño empresarial, tenemos que el decreto 957 del 2019 estableció unos criterios de clasificación para determinar cuándo una empresa se considera una micro, una pequeña, una mediana o una gran empresa. Estos criterios de clasificación se tienen en cuenta de acuerdo al valor de los ingresos por actividades ordinarias anuales en la respectiva empresa. Además de esto, se hace una discriminación por el tipo de sector, teniendo unos valores diferentes para la manufactura, unos valores diferentes para las empresas de servicio y unos valores diferentes para las empresas de comercio. Entonces, por ejemplo, tenemos que una microempresa
es aquella en el sector de manufactura que sus ingresos por actividades ordinarias anuales son menores para el año 2020 a 839.007.741, que será pequeña cuando esos ingresos sean mayores a 839 millones y menores a 7.299 millones. La mediana empresa tiene unas cifras adicionales y serán grandes empresas aquellas que sus ingresos anuales por actividad ordinaria sean mayores a 61.833.869.955. La Cámara de Comercio nos facilita el determinar el tamaño empresarial porque ya dentro de los certificados de existencia y representación legal se encuentra en su contenido una parte en la que señala el tamaño de la empresa. Entonces, ¿cómo hace esta clasificación la Cámara de Comercio? Al momento en que los comerciantes hacen su renovación de matrícula mercantil, deben, dentro de la información financiera, informar el valor por ingresos por actividades ordinarias anuales, y si la empresa realiza varias actividades, debe informar en cuál de estas actividades tuvo mayor ingreso. De esta manera se determina el tamaño empresarial. Esta regulación, ¿por qué se dio? Porque anterior a la expedición del decreto 957, habían unas normas que establecían unos criterios, pero no establecían un único criterio, sino establecían dos criterios a la vez. Entonces establecían que se determinaba el tamaño de la empresa por el valor de los activos y además por el número de empleados. Entonces, en algunos momentos no hubo claridad en cuanto a si una empresa cumplía con el valor de los activos y no cumplía con el número de los empleados, estaba o no clasificada en el tamaño. El Ministerio de Comercio lo que hizo fue hacer una claridad y decir, bueno, entre el valor de los activos y el número de empleados prima el valor de los activos y sobre eso vamos a hacer la clasificación. Entonces, como no había claridad respecto al tema, quien debía hacer la certificación del tamaño de la empresa en su momento era el representante legal o el revisor fiscal si la empresa contaba con este. Entonces quedaba como a manos de ellos determinar qué tamaño era la empresa y se prestaba pues para inconvenientes, teniendo en cuenta que el gobierno nacional ha establecido unos beneficios específicos para las MIPYME. Esta legislación tiene un tránsito para la entrada en vigencia. Esto teniendo en cuenta que pues en este momento la economía ha sido afectada a consecuencia pues del coronavirus, que ha afectado a todo tipo de empresas, grande, pequeña, mediana, que las empresas deben adecuar todo su sistema de facturación, deben adecuar toda la parte de aprobación de las facturas para que puedan cumplir dentro de los plazos. Entonces, tenemos un régimen de transición hasta 1 de enero del 2021. Iniciamos en 2021 con un plazo para los pagos de las obligaciones entre particulares a 60 días. Estos días son calendario. El pago de obligaciones entre particulares a partir del 1 de enero del 2022 será a 45 días. Los contratos estatales con MIPYMES a partir del 1 de enero del 2021 serán, por regla general, a 60 días. Y los contratos relacionados con el sistema de seguridad social en cuanto a salud entrarán en vigencia el plazo a partir del 1 de enero del 2023. ¿Esto por qué? Porque en el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1955, lo que se dijo es que el gobierno va a implementar una sanación, como sanear la cartera en cuanto al sistema de protección social en salud. Y para esto se fijó una meta de 5 años. Entonces lo que hizo el legislador fue darle ese rango o ese lapso de tiempo para que cumpliera lo pactado y a partir de ahí pues ya iniciara el plazo a los 60 días.
La ley establece unas disposiciones de procedimiento de facturación y pago de obligaciones. ¿Por qué las establece? Esta ley es muy detallada. O sea, algunas personas han dicho que no debe haber sido tan detallada y que regula cosas que se entienden de sobremanera. Pero lo que quiere realmente la norma es evitar de cualquier manera que el pago se realice en un plazo diferente al que se estipula. Entonces, para esto establece unas disposiciones de procedimiento y facturación mínimas que deben establecer los empresarios a cara de dar cumplimiento a los plazos. Entonces, en el caso de que para la erradicación de la factura del pago sea necesario que el deudor emita un documento de conformidad, por ejemplo, el acta de recibo, la aceptación del documento o cualquier documento adicional, estos documentos deberá emitirlos dentro del plazo previamente dispuesto, es decir, dentro de los 60 días para el primer año y los 45 días para el segundo. Dicha emisión no interrumpe el término del plazo justo. Se seguirá corriendo a menos que se presente reclamación o corrección o solicitud de ajuste. Si existen alrededor de las empresas procesos o procedimientos de verificación por parte del contratante, este deberá ajustarlos a fin de cumplir con el plazo de pago. Si se solicita por parte del contratante una corrección o ajuste al bien o a la provisión del servicio contratado, se suspende el cómputo del término del pago hasta tanto el acreedor se ajuste o subsane el cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, que este es el único evento en el cual se interrumpe el cómputo del término. En el caso en que el contratante rechace o requiera alguna subsanación o cumplimiento de requisito, hasta tanto el contratista no subsane o no corrija la factura, no inicia nuevamente a correr este término. Otro punto importante es que los errores en cálculo de las prácticas de retenciones fiscales o convencionales darán lugar a la aplicación de la sanción de una indemnización que dispone la ley en cuanto a los valores que fueron retenidos de más. Es decir, por ejemplo, la retención que se le tenía que hacer era de un 11% y se le hizo una retención del 20%. Dado que pasados los 60 días yo no le hice el pago completo de lo adeudado porque hice una retención más alta, entonces aplica la indemnización sobre ese valor que se retuvo de más. Esta ley tiene un carácter imperativo, es decir, que las disposiciones contenidas en la norma no podrán ser modificadas por mutuo acuerdo, a diferencia de lo que ocurrió en Chile, que tiene una excepción para que se celebren acuerdos privados. Esta norma lo que hizo fue regular tácitamente que cualquier disposición contractual o convencional que modifique los plazos, que contraríe los plazos, se entiende como ineficaz de pleno derecho. Esto quiere decir que no tiene validez y no hay necesidad de que esta sea declarada por un juez, se consideran como no escritas. La ineficacia de las cláusulas que desconozcan los plazos máximos de pago. Entonces establece la ley que sin perjuicio de los acuerdos sobre los plazos que puedan celebrar las grandes empresas, la inclusión de cláusulas que desconozcan el plazo establecido de 45 y 60 días calendario, incluido el pago de intereses o que limiten la responsabilidad del deudor, serán ineficaces de pleno derecho y no tendrán ningún efecto legal. La idea es restringir al máximo las malas prácticas que se venían presentando en el mercado, porque de nada sirve tener un plazo establecido en la norma y que por procedimientos internos, por convenciones, se pueda ampliar este plazo. Entonces, pues la norma no tendría la implicación que espera tener. También se contemplan las consecuencias del incumplimiento de los plazos. Por ejemplo, una indemnización por costos de cobro, además de las sanciones por mora procedentes de las normas sustanciales o las contractuales, por ejemplo, los intereses o las multas establecidas por el pago, el retraso en el pago o el incumplimiento de las obligaciones, el deudor deberá cancelar
todos los costos y gastos en los que haya incurrido el acreedor para el cobro y que estén debidamente acreditados a título de indemnización. Siempre que no exista evento de caso fortuito, fuerza mayor. En este caso, igual no se podrá alegar la propia culpa a su favor en ninguna de las partes. Esta indemnización puede cobrarse vía judicial mediante un proceso ejecutivo y la norma establece que para este fin el contrato y la liquidación de la indemnización constituirán título ejecutivo. O sea, es decir, con mi contrato y con mi liquidación justificada de los gastos en los que incurrí para hacer el cobro de esa factura o de esa prestación de servicios, constituyen título ejecutivo y puedo acudir a la jurisdicción ordinaria. Lo bueno del proceso ejecutivo es que es un proceso más simplificado y más rápido, pero no tengo primero que declarar, la indemnización no la tiene que determinar el juez, sino que claramente la ley dice, usted justifica los gastos en que incurrió, si tuvo que pagar un abogado, si tuvo que pagar correspondencia para enviarle las cartas, todos los gastos en que incurrió los justifica y esos se cobrarán a título de indemnización, además de los pagos que debieron realizarse. Otra de las maneras de poder cubrir esta indemnización, la norma dice que podrá ser objeto de conciliación, de transacción entre las partes en la forma en que se deba pagar esta indemnización. Además, contempla que se puede condonar. Es decir, que las partes, mediante acuerdo directo, pueden pactar la forma en que se deba pagar esa indemnización o pueden pactar incluso la condonación de esta. Más adelante la ley lo que contempla es una evaluación. Después de 3 años de la aplicación de la ley, el gobierno va a hacer una evaluación y va a verificar si ha servido para el flujo de caja de las MIPYMES y evaluar si la norma requiere ajustes. Por ejemplo, si todas las empresas están muy juiciosas cumpliendo 45 días, incluso a menos días, entonces si pueden establecer un plazo menor como el que estableció Chile, que es la ley de pagos a 30 días, o si por el contrario lo que requieren es ampliar el plazo y que no sea 45 sino a 60 por el tipo de mercado y las transacciones comerciales. Dice, esta norma entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2019. Regula también todas las compras con las entidades estatales en las cuales participe una MIPYME, es decir, que excluye a las grandes empresas. Pero, por ejemplo, en este momento ya hay entidades que la han implementado aun cuando no ha entrado en vigencia. Por ejemplo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el decreto 189 del 2020, de 21 de agosto, en el artículo 16 hace la implementación de ley a plazos justos y establece que los contratistas del Distrito Capital deberá reconocérseles el pago en un máximo de 30 días calendario luego del recibo del bien a satisfacción. Pero que igualmente estos contratistas deben pagar a sus contratistas y a sus proveedores dentro del mismo lapso. Es importante, digamos, que retomar el tema del conteo del plazo, porque este inicia a partir de la recepción de la factura y la única forma que se interrumpe el plazo es si se rechaza y se requiere una subsanación dentro de la forma como tal de la factura o de algún documento que le deba acompañar. Por lo demás, todos deben estar dentro del término de los 60 días. Creo que esta es de manera general los aspectos más importantes que establece la norma. Olga, teníamos una pregunta en el chat Sí. espérame,
sobre si los ingresos eran brutos. Nos decía Rafael Ricardo que si los ingresos brutos, cuando hacías referencia al cuadrito en la presentación sobre los VTs y Sí, demás para la aplicación. los ingresos por actividad ordinaria. Sí, son brutos. Ok. Nosotros recibimos unas preguntas con antelación, te las voy a leer. Estas preguntas nos las envió Luz Estela Hernández de Naus Colombia y nos hizo dos preguntas. La primera, ¿hay plazos específicos de pago para cada sector? Y ya te leo la segunda. Vale. La ley no contempla, digamos que unas excepciones en cuanto al sector. Lo que sí contempla es una excepción entre los acuerdos o las relaciones comerciales que se realicen entre gran empresa y gran empresa. Estas pueden estipular plazos mayores a los pactados en la norma. Gracias, Olga. Y la otra pregunta es, ¿los plazos de pago establecidos en la ley se pueden modificar por los empresarios? Se pueden modificar en términos menores, o sea, es decir, que pueden pactar pagos de 15 días, de 30 días calendario, pero no pueden exceder de los 60 días para el primer año, para el 2021, y de los 45 días a partir del 2022. Y de los plazos establecidos de manera especial para los contratos entre entidades estatales y MIPIMES, y los contratos que tienen relación con el sistema de seguridad social en salud. Vale. Sandra Ruiz nos dice, ¿qué pasa con las cuentas con empresas extranjeras? ¿Pasa No algo con aplica. las cuentas con los socios de las compañías? El de las cuentas extranjeras no aplica inicialmente porque esta aplicación es de ámbito nacional. Con los socios de las compañías depende si la relación o el contrato o la obligación se enmarca dentro de un ámbito, dentro de un acto mercantil. Si es así, aplican los plazos. De no ser así, no aplicaría. Vale. Por favor, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, abrir el micrófono o por el chat, pero aprovechemos el espacio para que podamos despejar las dudas, por favor. Mira, Luz Hernández nos dice, ¿en qué términos se les debe pagar a personas naturales que prestan servicios de honorarios? En los términos de la norma, si cumplen esporádicamente, digamos que si la actividad se enmarca dentro de una actividad mercantil. Olga, yo tengo una pregunta. Las facturas, bueno, tú dices, o tú nos explicaste fecha, ¿no es fecha de emisión, sino fecha de erradicación? ¿O cuál es, desde dónde Sí, parte el término? iniciamos desde la fecha de la erradicación de la factura y no desde la fecha de expedición. Tenemos un término legal para rechazar esa factura, que es el evento en el que se interrumpe el cómputo del término, y este contempla que son 3 días hábiles para que yo devuelva la factura o para que solicite las correcciones. Si no lo hago dentro de ese término, se considera que hay una aceptación tácita de la factura e iniciamos el cómputo de los términos desde la erradicación. ¿Y qué pasa con las empresas que no están manejando facturación electrónica y que tampoco hacen radicación física de la factura, sino por correo electrónico? Eso se considera una erradicación. Cuando yo la envío por correo electrónico, cuando en la factura electrónica hago clic en la aceptación. Vale, mira, Rafael Ricardo nos pregunta, ¿cuándo hablamos de sanciones por el pago menor de la factura por aplicación de retenciones superiores? Em, establecieron, establecieron montos para estas sanciones. El monto de la indemnización corresponde a los gastos que efectivamente resulten probados y soportados por el acreedor. Sí. Vale. Diana Castro, buenos días. ¿Es tan amable de ampliarme la información en cuanto a pago de indemnizaciones para el caso de compañías de seguros?
Lo que dice la norma es que para el caso de las indemnizaciones en compañías de seguros no aplica este plazo. Es decir, que el pago de esas indemnizaciones bien puede darse en un plazo mucho mayor al que contempla la ley. Ok. Andrés Quimbayo, buenos días. Sí, pertenezco al sector de salud y según lo mencionado a partir del 2023 comienza a regir la norma y teniendo en cuenta la clasificación soy mediana empresa, ¿a qué término debo pagar a mis proveedores nacionales? 60 días. Porque en este caso la ley no estableció un tránsito en el plazo, sino que estableció que a partir del 2023 serán 60 días. Y como les indicaba, ese pago se establece tanto para la relación principal como para las otras relaciones generadas del contrato o la prestación de servicios. Gracias, Olga. Seguimos aquí atentos si tienen alguna otra duda. Me dice Diana Castro, nuevamente fecha de erradicación o emisión de factura. Radicación. O sea, desde la radicación, con las formalidades que establece la norma, es decir, que la factura cumpla con lo establecido en el Código de Comercio y además cumpla con los procedimientos que tienen establecidos las compañías internamente, se entiende a partir de la fecha de erradicación. Liliana nos pregunta que si vamos a compartir la presentación, si la vamos a compartir a los correos electrónicos que nos indicaron y se inscribieron para poder participar en esta charla. A esos correos vamos a enviar la presentación y también el enlace para que puedan acceder a esta grabación y puedan pues repasar la información cuando lo necesiten. Así es. Bueno, no veo que nos... Luz Hernández, solo por tener claridad, ¿los sistemas de facturación deben ajustarse a partir del 1 de enero con estas condiciones de pago? Sí, si nuestro sistema de facturación tiene establecidos plazos mayores a 60 días, debemos adecuarlos a que se cumplan dentro de los 60 días. Si dentro de nuestros contratos hay unas cláusulas que establecen que el pago es de 120 días, de 180 días, esas cláusulas también mediante otros sí se deben adecuar. Todo el sistema de facturación y todo el sistema interno de aceptación de factura dentro de las compañías deben adecuarse para que finalmente el cumplimiento se dé máximo dentro de los 60 días o los 45 días a partir del segundo año. Vale, Laura Sierra está levantando la manita. ¿Puedes activar, por favor, Laura, tu micrófono y dirigir la pregunta a Olga? Laura. Buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos. Gracias. Olga, ¿la ley ha contemplado algo respecto al momento en que puede facturar uno como proveedor? Me explico. Nosotros trabajamos con grandes empresas que son las que más abuso tienen respecto a estos pagos. Después de que ellos reciben la mercancía, se pueden tardar hasta 15 días para emitirnos como una orden de recibido o una entrada al almacén y a partir de esa fecha sí nos dejan facturar. Ahí hay 15 días, digamos, como de demora en cuanto a la fecha en que uno realmente puede emitir factura.
Y otro de los grandes abusos ha sido, radica uno la factura, cuentan ellos generalmente están en 90 días y ahora se inventaron hace mucho tiempo que solo hacen un pago al mes y si a uno no lo coincidió con justo el momento en que hacen el pago, sino 1 o 2 días después, se toman 30 días más para que les coincida con el pago del siguiente mes. No sé si en cuanto a esos aspectos la ley ha tenido contemplado alguna, no sé, alguna sanción para estas empresas. Sí, la ley establece, digamos, la sanción y establece también que sancionará no solamente con la indemnización, sino que habrá lugar a las sanciones administrativas. Y la Superintendencia de Industria y Comercio es la que regula todos los aspectos de competencia desleal. Y se encuentra que lo que está haciendo el proveedor, en este caso la gran empresa, es obstaculizar que yo le radique la factura, entonces eso entra como una infracción a la norma y podría ser sancionado hasta con 200 salarios mínimos. Es decir, que podemos acudir ante la superintendencia para denunciar estas prácticas que van en contravía claramente de la ley, o la superintendencia de oficio puede entrar y revisar dentro de una compañía cómo está realizando los pagos. En todo caso, cualquiera que sean los procedimientos internos, la factura se debe hacer el pago efectivo por la prestación del servicio dentro del término legal. O sea que todas estas implicaciones de erradicación o todas estas acuerdos en la forma de aceptar o radicar los pagos entran dentro del plazo de los 60 días. Ellos no, digamos que no pueden exceder un plazo mayor. Olga, Luis Gabriel, ¿cómo estás? Levantaste la mano, puedes ya dirigir tu pregunta a Olga. Buenos días a todos. Sí, mi pregunta es la siguiente. Como la ley entra en vigencia el 1 de enero del 2020, ¿existen acuerdos, o sea, plazos ya estipulados con varios proveedores de 120 días, 90 días y demás? Las compras que se realicen durante la última semana del mes de diciembre, por ejemplo, que tendrían un plazo de vencimiento de 120 días, ¿tendrían también que entrar a modificarse o esas se pagan dentro de los acuerdos del año vigente 2020? Luis Gabriel, todo pago que se realice a partir del 1 de enero del 2021 tiene que ajustarse al plazo. Entonces, por eso es que la norma da este plazo de transición para que se ajusten todos los procedimientos, se ajusten las cláusulas, los acuerdos contractuales, que las partes se reúnan, hagan un acuerdo modificatorio y un otro sí al contrato, para que a partir del 1 de enero los plazos no excedan de los 60 días. Vale. Karen Melgarejo nos pregunta, ¿qué sucede cuando las facturas me indican una fecha diferente a la pactada en la ley? Esto es una práctica que va en contravía de la ley. Se entendería de principio como no escrita, pero puede ser una práctica también que dé lugar a alguna sanción. Y Sandra Ruiz nos dice, ¿qué sanciones se aplican en caso de incumplimiento y cómo procede? Hay una sanción independientemente de las sanciones contractuales a la que haya lugar, es decir, la generación de intereses de mora por el no cumplimiento del plazo del pago o las multas por incumplimiento de las obligaciones. La norma establece una indemnización que no debe ser decretada vía judicial, sino una indemnización que se valora con los gastos soportados de todo lo que debo invertir para que el pago se haga efectivo. Adicional a todas las sanciones que les comentaba de tipo administrativo en cuanto a que se implementen prácticas que lo que pretendan es evadir el cumplimiento de la ley, que son prácticas que son multas altas, son hasta 200 salarios mínimos. Joana Rocha, ¿me confirman qué norma es para poder revisar más a fondo? Gracias. Sí, no sé, Amy, si dentro del chat
quedó el envío, yo les había compartido la norma. ¿Tú me confirmas si ahí dentro quedó el archivo? Pero me reviso al principio, antes Vale. de que nos Sí, iniciáramos, ¿cierto? No, no la sí. veo. No, no la veo en el chat. Vale. Entonces les voy a compartir en el chat el documento de la norma. Vale. De allí pueden entonces descargarlo del chat, pero no sé si todos puedan hacerlo, Olga. De todas formas, si nos lo compartes, gracias. De todas formas, Perfecto. revisamos y podemos coordinar para que junto con el envío de la presentación podamos también compartir la norma. Perfecto. Digamos que queda compartida en el chat y adicional se les hará el envío junto con la presentación. Correcto, porque creo que quienes no tienen Outlook puede ser que no la puedan descargar ahorita, pero igual les va a llegar entonces junto con la presentación, no se preocupen. Vale, perfecto. Luz Hernández, tiene la mano levantada, puede activar el micrófono. Buenos días. Gracias. Mira, con respecto, alguien hizo la pregunta hace un momento, pero bueno, yo me quedo todavía con la inquietud referente. Si hay facturas que se emiten en esta vigencia del 2020, por decir algo así, diciembre, y si el cliente tenía un plazo estipulado inicialmente de 90 días, con lo cual teóricamente vencería en el mes de marzo del 2021, pero entonces lo que entendí es que en ese momento habrá que hacer un otro sí donde se indique con la nueva normatividad que ya no son 90, sino que el plazo máximo son 60 días de acuerdo a la ley. ¿Es así que se debe manejar? Sí, pero lo que se sugiere y lo que se aconseja es que esos ajustes se realicen no con la entrada en vigencia de la ley, sino con anterioridad. Es decir, que en este tiempo que resta, en estos meses que restan del año, se puedan ajustar tanto los procedimientos como los acuerdos, los contratos y los convenios realizados que tengan un plazo superior respecto del pago de la prestación de los servicios o bienes. Ok, gracias. Tenemos 2 minutos, un par de minutos más. Karen, puedes abrir el micrófono y dirigir la pregunta a Olga. Es que no sé, no me quedó muy claro el tema es decir, si en la factura me indica, no sé, fecha de vencimiento, no sé, 15 días después de la recepción del documento, o sea, yo puedo entrar a realizar el pago máximo hasta 60 días de acuerdo a la ley. Es decir, la factura de venta no puede ir en contrariedad de lo que dice la ley. Sí, Karen, pero la factura de venta no puede ir en contrariedad en cuanto al plazo máximo, pero en cuanto a plazos menores es perfectamente válido los acuerdos entre los acuerdos ya celebrados. Hay muchas grandes empresas que si bien es cierto, digamos que se tomó como una mala práctica de parte de las grandes empresas, hay grandes empresas que tienen una regulación de pagos a 30 días a plazos justos. Entonces, si las partes tienen pactadas un plazo menor de pago, no hay inconveniente. Ok, listo. Muchas gracias.
¿Alguien más quiere hacernos alguna pregunta? No importa si ya la han hecho antes, no hay problema. Si algo no quedó claro, podemos aclararlo aún más. Liliana Barragán, ¿esto aplica solo para compras nacionales? Sí, aplica para el ámbito nacional, las regulaciones para el ámbito nacional. Que es una de las preocupaciones o uno de los motivos que uno de los gremios exponía, diciendo que lo que iba a hacer esta norma, en lugar de beneficiar a las MIPYMES, era que las grandes empresas comenzaran a hacer la compra de productos con proveedores extranjeros. Pero generalmente las compras de estos productos con proveedores extranjeros no tienen plazos tan altos, o el pago se realiza y luego se hace el envío de la mercancía. Vale. Sandra Ruiz nos pregunta, si el tercero proveedor o cliente no inicia un proceso de reclamación, ¿se pueden manejar plazos de pago de 90 días sin haber proceso sancionatorio dado que no hubo algún tipo de gasto por cobranza? No entiendo la pregunta, ¿me la repites? Si el tercero proveedor o cliente, ¿cierto? Sí. No inicia un proceso de reclamación, ¿se pueden manejar plazos de pago de 90 días sin haber proceso sancionatorio dado que no hubo algún tipo de gasto por cobranza? No. Como lo decíamos en la presentación, toda estipulación que tenga un plazo máximo de pago diferente al contemplado en la norma se considera como no escrita, es nula de pleno derecho. Eso significa que es de pleno derecho. Vale. Olga, ¿nos pudiste compartir la norma en el chat? No, no la veo. Sí, revisa a ver si ya la puedes ver. Está Listo, ya. en la parte final. Ok, listo. Ya podemos descargarla quienes podamos hacerlo. No hay problema, Karen, si no la puedes descargar, tal vez sea por tu dominio del correo, pero nosotros vamos a enviarla junto con la presentación a los correos que quedaron registrados en la inscripción. Entonces allí te enviaremos ese material. Bueno, no veo ninguna otra pregunta. Entonces, Olga, pues creo que ya podemos dar por terminada la sesión. Vale, muchas gracias a todos por la asistencia. Les deseo un buen fin de semana y que Dios les bendiga. Gracias, Olga. Igual para todos. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.